Hoy nosotros vamos a tocar un tema que seguramente es bastante controversial, no solamente en nuestro ámbito cultural latinoamericano y específicamente guatemalteco, sino también a nivel ya global, a nivel mundial. Es un tema que se está poniendo muy fuerte. Y por lo tanto es importante que nosotros como iglesia, y no solo me refiero a Casa de Salvación, sino me refiero a la iglesia cristiana en general, sepa cómo lidiar con estas cosas, que pueda estar atenta a las ideas que se van filtrando, que muchas veces se disfrazan de ideas cristianas, y poder distinguir entre una idea cristiana y una idea no cristiana. Y cómo responder a esto de manera bíblica. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca del machismo y del feminismo, ¿verdad? Y primero vamos a comenzar hablando acerca del machismo, luego vamos a hablar un poco acerca del feminismo, del origen del movimiento, de cuáles son sus objetivos, y luego de las formas más extremas en las que se expresa el feminismo, y luego después de eso vamos a intentar proveer una perspectiva bíblica, es decir, dar un equilibrio, un balance bíblico en todo esto. Entonces le animo a que estén atentos, ¿verdad? Y que si tienen preguntas al final las puedan hacer. Igualmente usted que nos está viendo a través de las redes sociales, por favor le pediría también que usted esté atento, que usted tome nota y que al final de la enseñanza usted también pueda hacer sus preguntas, y vamos a hacer el mejor esfuerzo posible por contestar las preguntas. No le prometo una respuesta, pero le prometo un esfuerzo por lo menos para dar una respuesta. Muy bien, entonces comencemos hablando un poco acerca de la idea del machismo. Vamos a comenzar hablando acerca del machismo, entonces hablemos un poco acerca de qué es el machismo y cómo se expresa. Por supuesto, la idea como tal del machismo es muy antigua, y le podemos dar una definición al machismo, y es de que es la idea de que el hombre es intrínsecamente o fundamentalmente superior a la mujer. Existe una diferencia fundamental, una diferencia irreparable, una diferencia natural entre el hombre y la mujer, pero esta diferencia se expresa en términos de superioridad y de inferioridad. Es decir, por diferentes razones el hombre es superior a la mujer, y la mujer no tiene las mismas capacidades o el mismo valor que un hombre. Y usualmente esto se expresa en términos de deficiencias, supuestas deficiencias, por supuesto, anatómicas o intelectuales. Hablando desde una perspectiva histórica, una de las supuestas defensas del machismo es la idea de que los hombres tienen mayores capacidades, supuestamente, según ellos, esto no es cierto, ¿verdad? Pero ellos lo defendían así, ¿verdad? Que los hombres tenían mayores capacidades cerebrales o anatómicas que las mujeres. Entonces las mujeres necesitaban ser cuidadas, las mujeres necesitaban ser protegidas, y las mujeres no tenían el mismo valor dentro de una sociedad que el hombre. Por cierto, ahorita que voy a hablar de machismo, ¿verdad? Voy a estar expresando ideas machistas, ¿verdad? Y lo estoy haciendo solamente para poder explicar los conceptos. No estoy diciendo que esto es verdad, simplemente estoy intentando expresar los conceptos. Y la vasta mayoría de culturas antiguas han sido culturas machistas. Cuando estudiamos la historia nos encontramos con el fenómeno de que realmente la vasta mayoría de culturas antiguas siempre han sido machistas. Entonces, por ejemplo, en la antigua Grecia, que tengo ahí la imagen de las mujeres griegas, usualmente a las mujeres se les trataba como propiedad. Entonces en la antigua Grecia no se les permitía salir de sus casas a las mujeres podían pasar toda su vida encerrada en una casa. Aún dentro de la casa habitaban espacios separados a los hombres. Entonces dentro de una casa en la antigua Atenas, por ejemplo, habrían cuartos y habitaciones para los hombres, y luego en otra parte de la casa habitarían las mujeres. Solo se mezclarían el esposo y la esposa, digamos, dormirían juntos por cuestiones de reproducción, pero no por cuestiones de convivencia o de comunión. En la antigua Roma la suerte de las mujeres no era mucho mejor. Comparado a Grecia, tal vez eran un poquito mejor, pero no mucho. En Roma se consideraban propiedad de sus esposos, las mujeres eran consideradas propiedad privada. Voy a decir esto, y otra vez esto suena muy feo en oídos modernos, pero la mejor manera de expresarlo en términos históricos es de que básicamente a las mujeres se le veía más o menos como hoy día nosotros veríamos una casa o un carro, ¿verdad? Un pedazo de propiedad muy valiosa, ¿verdad? Un carro es caro, ¿verdad? Hay que cuidar el carrito, hay que cuidar, el pichirilo sirve, pero al final
final del día es un pedazo de propiedad y yo como dueño, propietario de eso, yo tengo el derecho de hacer absolutamente cualquier cosa que yo quiera. Ninguna propiedad, la casa, el carro no tienen derechos como tales, ¿verdad? La casa no puede exigir sus derechos y por lo tanto las mujeres en Roma tampoco podían exigir sus propios derechos. No podían salir de sus casas excepto con un guardián, nunca podían hablar con otro hombre que no fuera su pariente cercano. Y la definición del hombre en Roma, es decir, qué significaba ser hombre en la antigua Roma, era la idea de que todos los hombres tenían el derecho de tener relaciones sexuales con cualquier persona, ojo que no dije mujer, cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier momento que él quisiera. Entonces tenemos esta idea de una libertad, un libertinaje sexual absoluto por parte de los hombres, pero por supuesto una represión total y absoluta por parte de las mujeres. El trabajo de las mujeres en la antigua Roma, en la antigua Grecia, era procrear hijos. Vemos el ejemplo en la antigua Esparta, por ejemplo, si usted vio la película de los 300, ¿verdad? Aú. El papel de las mujeres espartanas era producir hombres, niños, varones espartanos fuertes para poder pelear en el ejército. Si una mujer tenía una niña, una hija, muy frecuentemente se le mataba, se le quitaba la vida. En Roma había una desproporción enorme entre hombres y mujeres. Hoy día es muy interesante porque la población mundial se compone principalmente de mujeres. Acá en Guatemala hay una desproporción, hay muchas más mujeres que hombres. En países como Rusia hay 7 mujeres por cada hombre. Entonces hay una desproporción enorme hoy día entre mujeres y hombres. En la Roma antigua era al revés, había una desproporción enorme entre hombres y mujeres porque por lo general a las mujeres cuando nacían no se les permitía vivir. Tenemos una carta que un señor, un dueño de un negocio en la antigua Roma le escribe a su mujer, él está de viaje y entonces le escribe, la señora está embarazada y él está de viaje y entonces le dice: mi amor, te extraño, te quiero, ya te quiero ver, qué bueno que ya te vas a aliviar, por cierto te encargo, si es niño déjalo vivir, si es niña ahógala y sácala con la basura. Esto era totalmente normal. Esto no es más escandaloso que hoy día alguien mandándole un WhatsApp: te encargo que el camión de la basura pasa el día lunes. Es exactamente lo mismo. Entonces sí eran culturas muy opresivas. En la cultura judía a las mujeres tampoco les iba muy bien, especialmente para la época de Jesús. Vemos diferentes cosas. Hay una oración infame, diría yo, que se repetía en círculos rabínicos judíos, en donde todos los días los hombres judíos decían: Dios, gracias porque no me hiciste perro, no me hiciste gentil y no me hiciste mujer. Esa era la forma en que ellos oraban. Históricamente las mujeres, por supuesto, no han recibido mayor educación. En la antigua Grecia era ilegal enseñarle a una mujer más que leer y escribir. ¿Para qué? Si para procrear hijos no es necesario saber mayor cosa. Entonces es todo lo que necesitan saber. Los rabinos judíos, por supuesto, consideraban hablarle a una mujer un desperdicio de tiempo y de aliento. Ese tiempo que uno pasaría hablando con una mujer se debería utilizar estudiando la Torá. Entonces de alguna manera se les decía a los esposos que no desperdiciaran su tiempo hablando con una mujer. Entonces la cultura machista, por supuesto, viene desde mucho antes. Y en nuestro medio no cabe duda que la cultura latina moderna del siglo XXI sigue siendo una cultura machista. La cultura latina se destaca por ser una cultura extremadamente machista, en donde se glorifica las características y hazañas de los hombres. Y muchas veces se expresa esto en la idea de que el hombre tiene autoridad total y absoluta sobre todas las mujeres de su casa. El esposo es el que decide, el papá es el que decide absolutamente todo. Por supuesto, el hombre tiene derechos sexuales absolutos sobre la mujer y el hombre tiene derecho básicamente a hacer lo que él quiera con sus mujeres, con su esposa, con sus hijas, con cualquier otra mujer que viva dentro de su casa, porque él simplemente es el hombre. Y por lo general las mujeres sí son tratadas de manera inferior en el contexto guatemalteco. Es interesante porque en el contexto legal realmente no hay discriminación en contra de ellas, es decir, no hay leyes en contra de las mujeres. De hecho, la legislación guatemalteca favorece mucho a la mujer en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, por lo general a la mujer le va a ir mejor que a un hombre. Esto ha ido cambiando en los últimos años. Antes no se podía tramitar un divorcio sin la autorización
generación de un hombre, ahora ya se puede hacer y por lo general la legislación favorece a la mujer, pero en la vida real, por supuesto, la situación es muy diferente. Acá en Guatemala todavía tenemos muchos casos de matrimonios forzados o arreglados, ¿verdad? Donde la familia casa a la hija con quien la familia quiera, a veces de 14 o 15 años, a pesar de que eso es ilegal, pero de todas maneras hay tradiciones que están muy arraigadas. Se valora muy poco la educación a la mujer dentro de Guatemala. Por lo general, voy a decir esto, lo digo con todo respeto, pero por lo general a nivel latinoamericano, los latinos no valoramos tanto la educación como otros países, como los japoneses, como los alemanes, pero si no valoramos mucho la educación acá en América Latina, comparado a otros lugares, definitivamente no se valora la educación hacia la mujer. Lamentablemente hoy día todavía se maneja mucho esta idea en donde que si la mujer sabe leer y escribir, si mucho, estamos más que bien. Por supuesto, acá en Guatemala hay muchos casos de violación y abuso sexual dentro de una familia, muchos casos en donde la misma familia abusa de una niña, de una muchacha. Estos casos casi nunca se reportan por miedo, por intimidación, y muchas veces las que intervienen para no denunciar estos casos son precisamente las matriarcas, es decir, las tías, las mamás, las abuelas que tapan esto, que ocultan esto por temor a la vergüenza, por temor a las represalias de parte de sus esposos, etcétera. Y por supuesto esto se da de una manera muy común y por lo general se les da menos oportunidades a las mujeres acá en Guatemala, en nuestro contexto. Por ejemplo, si una pareja, si una familia tiene un varón y una niña y el varón dice yo me quiero ir a estudiar a otro lugar, por lo general lo van a apoyar de alguna manera, pero si la niña dice yo me quiero ir a estudiar al extranjero, jamás, ¿verdad? Eso sí, nunca, ¿verdad? Por lo general se anima a los varones a que extiendan sus alas, a que se independicen, pero a la pobre muchachita, no, ¿verdad? Ella que se quede en su casa hasta que se case, no importa si tiene 50 y no se ha casado, Dios guarde que la vayamos a dejar ir, ¿verdad? Se tiene que quedar acá en la casa con nosotros. Si una mujer quiere estudiar una carrera un poco exótica en el sentido de que tal vez una ingeniería muy especializada, eso podría generar cierta oposición, mientras que si un hombre dice yo me quiero especializar en esto, por lo general las familias lo van a apoyar más. También en el contexto latinoamericano está mucho la idea de que las mujeres están para servirle a los hombres de la casa. Entonces el hombre entra, se sienta y espera que la mujer le sirva, ¿verdad? Viene a la hora del almuerzo y la que tiene que tener el oficio hecho, el almuerzo hecho y los niños bien peinados y bien arreglados es la mujer, y el hombre simplemente se sienta y espera que la mujer le sirva, y si el hombre quiere algo de comer es responsabilidad de la mujer. Mi mamá, siendo americana, se topó con este fenómeno cuando ella estuvo acá en Guatemala, ¿verdad? Recién casados con mi papá, porque ellos fueron a visitar a unos pastores y entonces cuando iban a cenar, la pastora, la otra hermana, le dijo a mi mamá: yo le voy a servir primero a mi esposo y luego usted le sirve al suyo. Y mi mamá así como que no, si él quiere un sándwich, él tiene manos, él tiene pies, pase adelante, ahí está el jamón, ahí está el queso. O sea, entonces, porque todavía manejamos mucho esta idea. Un buen ejemplo de cómo se percibe esto en el contexto latinoamericano es muy fácil de identificar. ¿Cómo se percibe la infidelidad, ya sea en un noviazgo o en un matrimonio, de parte de un hombre o de parte de una mujer? Un hombre que ha estado con muchas mujeres en América Latina es bien visto, por lo general. Qué macho, qué pilas, qué nivel. Es un ejemplo a seguir. Una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales no se ve de la misma manera en lo absoluto. Es mal vista, es denigrada a los ojos de la sociedad. Cuando un hombre es infiel en un matrimonio, usualmente es, así son los hombres, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Los hombres son así, nos pueden controlar, déjelo, ¿verdad? Usualmente el consejo que se le da a muchas mujeres es déjelo, ¿verdad? Total, ellos así son, ¿verdad? Usted aguante, va, ni modo, y muchas veces se le echa la culpa a la mujer. Usted no hizo bien su trabajo, si usted lo hubiera atendido mejor, si usted hubiera hecho un mejor trabajo, si usted hubiera satisfecho más todos sus deseos sexuales, él no hubiera estado intentando hacer otra cosa, porque el que está bien alimentado en la casa no anda buscando migajas por la calle, le dicen a uno. Pero cuando la mujer comete una infidelidad es un terrible escándalo y se mira muy mal, y también es culpa de la mujer,
pero también es culpa del hombre en muchos contextos porque el hombre seguramente no es muy macho. Ahí eso es como se maneja este tipo de situación. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, un papá cuando se entera de que su hijo tiene novia? Me llegas, buenísimo, pero ya la besaste, no. ¿Cómo reacciona un papá cuando se entera que su hija tiene novio? La pobre muchacha, no, como Dios guarde. Entonces se ve de manera diferente. Entonces, ahora es irónico porque la cultura machista también repercute de maneras negativas para los mismos hombres. Es muy interesante, pero la cultura machista también impone ciertas expectativas sobre los hombres que los hombres también no siempre pueden cumplir. Por ejemplo, se espera que un hombre sea de ciertas maneras, ¿verdad? Se espera que un hombre sea lo que llamaríamos acá en Guatemala machito, y que no se deje dominar por una mujer. El hombre es el que tiene que mandar, y en un círculo de hombres el hombre que es dominado por su mujer es muy, muy mal visto. Se cuentan chistes, ¿verdad? De este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Guatemala, gracias a Dios, creo que se está poniendo más atención, por lo menos en centros urbanos, al abuso en contra de la mujer. Si una mujer entra al Ministerio Público o algún juzgado a denunciar a su esposo por abuso, van a reaccionar de inmediato y lo van a ir a traer. Pero si un hombre entra al Ministerio Público a denunciar abuso contra él, se van a reír de él. ¿Verdad? Esa es la verdad. Van a decir, ¿y por qué? Ay, que ni modo que tan grandote, vos tan chiquitía y te pega. No se toma con la misma seriedad. Está aquel chiste donde están dos filas en el cielo, ¿verdad? Hay dos rótulos en el cielo. Uno dice, párense aquí todos los hombres que mandan en su casa, y párense aquí todos los hombres que ustedes los mandaban en la casa. Y todos los hombres parados en la fila donde decían los que los mandaban en la casa, todos ahí parados. Y había uno parado del otro lado donde decía los que mandaban en su casa. Y entonces uno de los otros hombres que estaba de este lado le dice, mano, ¿y vos qué? ¿Por qué estás parado ahí? Mi esposa me dijo que me parara aquí. Entonces su esposa le dijo, te vas a parar a la fila donde dice que vos mandabas en la casa. Entonces ahí estaba parado aquí. Entonces la idea, y esto se expresa de maneras muy, muy, muy interesantes en la cultura latinoamericana y especialmente en la cultura guatemalteca. Yo tuve una experiencia interesante hace algunos años. Yo recuerdo que pasé una mañana a cortarme el cabello, ¿verdad? Y entonces esa tarde me tocaba venir acá, era un miércoles, entonces esa tarde yo estuve acá atendiendo a la congregación. Y hubo un par de hermanos que me estaban acompañando, y entonces hubo un momento en donde no había nadie a quien atender y estábamos platicando y salió el tema de que me había cortado el pelo, ¿verdad? El cabello. Y entonces, ¿y dónde se lo va a cortar? En tal lugar. Qué bueno, yo voy a tal, qué bueno. Y uno de los hermanos que estaban ahí hizo un comentario que a mí me pareció muy interesante. Me dijo, yo nunca jamás dejaría que una mujer me toque el pelo. ¿Really? ¿Por qué? Jamás dejaré yo que una mujer, menos que me lo corte, porque cuando un hombre deja que una mujer le corte el pelo, lo domina, lo vuelve débil, me dijo. Tranquilo vos, Sansón, dije yo. Y si tiembla Sansón, dije, todas son Dalila aparentemente. Entonces dijo, yo jamás dejaría que una mujer tocara mi pelo y me lo cortara, porque cualquier hombre que se deja tocar el pelo por una mujer se vuelve débil y una mujer lo domina. Y no puedo evitar pensar, a veces soy un poco cínico, creo yo, pero no puedo evitar pensar, si tu masculinidad depende de que una mujer te toque el pelo, creo que tenés mayores problemas, papadito. O sea, creo que habrían otros asuntos que de repente necesitarían oración e intercesión. O sea, si tu masculinidad es tan frágil que una mujer con un par de tijeras te lo echa por el suelo, sí tenemos una situación. Pero es interesante esta idea. Pero por lo mismo, porque se espera que el hombre domine, un hombre no puede ser vulnerable, no puede expresar sentimientos. No es correcto que un hombre esté triste. Aguantate, no te dejes, te pegaron, vos pegale. ¿Cómo que estás triste? Un hombre no puede ser débil, no puede ser vulnerable y no puede fracasar, porque muchas veces se mide el valor de un hombre en base a su utilidad. Que una mujer diga, me quiero quedar en mi casa atendiendo a mi familia, muchas personas acá en Guatemala dirían, wow, qué ejemplo de mujer. Que un hombre diga, me quiero quedar en mi casa a atender a mi familia, diríamos, qué poco hombre. Porque se mide el valor de un hombre por su utilidad a la sociedad, cuánto produce, cuánto gana, cuánto sabe. Por eso es de que una de las primeras cosas que se le pregunta a un hombre es, ¿en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué haces? Porque es
que puedes producir. Muy bien, entonces hablemos un poco acerca del machismo en la iglesia. Por supuesto, la iglesia latinoamericana ha sido una iglesia históricamente muy machista. Sin embargo, es interesante porque las denominaciones pentecostales son las menos machistas de las iglesias evangélicas. Si tomamos como ejemplo la iglesia católica sigue siendo una iglesia muy machista, principalmente porque no se les permite a las mujeres participar del clero. Es decir, una mujer no puede ser sacerdote, una mujer no puede oficiar la misa, una mujer básicamente puede ser monja. Eso es básicamente lo que les corresponde. En las iglesias evangélicas, usualmente las iglesias tradicionales o históricas son las más machistas. En ciertas áreas no es extraño ver a hombres y a mujeres sentadas en lados opuestos del auditorio, ¿verdad? Hombres de este lado, mujeres de este lado, y no se toquen, no se vean, no se mezclen. Hay iglesias en donde, o yo he escuchado de iglesias, y mi papá ha estado en iglesias en donde los hombres están sentados de un lado en bancas y las mujeres están sentadas del otro lado en el suelo. Entonces todavía tenemos esta idea de esta separación. Y en muchas iglesias tradicionales las mujeres todavía no pueden optar a cargos eclesiásticos importantes. Es decir, muchas iglesias tradicionales todavía están en contra de la idea de que una mujer pastoree, que una mujer enseñe, que una mujer sea anciana, gobernante de la iglesia, una cuestión así. Porque pues, no están abiertas a eso. Sin embargo, las iglesias pentecostales y neopentecostales por lo general son la excepción. Muchas iglesias pentecostales sí le dan la libertad a las mujeres de optar por otros cargos. Existen casos de mujeres que están incluso al frente de congregaciones enteras y eso no es ningún problema. A la esposa del pastor en muchas iglesias pentecostales se le llama pastora, ¿verdad? Esto es algo que puede ser un tanto choqueante para otros evangélicos en otros círculos. Y a la esposa del apóstol en muchos casos, o sea, hablando en términos pentecostales, ¿verdad? Hay muchos apóstoles, y a la apóstola usualmente se le da casi la misma autoridad, casi la misma posición. Hay muchas iglesias pentecostales que manejan la idea de que ambos pastorean la iglesia. Esa es una idea históricamente hablando bastante extraña en ese sentido. Es una idea nueva. La mayoría de iglesias evangélicas todavía no están abiertas a ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo se usa la Biblia entonces para justificar el machismo? Hablemos de la Biblia y el machismo. En el contexto de la iglesia muchas veces se usa la Biblia para justificar el machismo. Obviamente las iglesias tienden a ser, históricamente hablando, las iglesias tienden a ser machistas, y la justificación para el machismo, por supuesto, es la Biblia. Hay muchos versículos que parecen indicar que las mujeres deben mantenerse subyugadas a los varones, que la mujer tiene que estar sujeta al hombre, que la mujer tiene que llamar a su esposo Señor, porque como Sara llamó a su esposo Señor, Pedro dice en su carta, llamen a sus esposos señores, ¿verdad? Y las mujeres modernas dicen, no creo yo, y que no. Y esta idea de que otra vez la mujer debe servir al hombre en todo, la idea de que las mujeres no pueden predicar o enseñar y menos pueden gobernar al resto de los hombres o a una congregación. Ahora, hay que tomar en cuenta un par de cosas y vamos a regresar a esto más adelante, y es que sí hay muchos versículos, sí hay muchos textos que desde una perspectiva moderna sí son muy machistas, es decir, sí apoyan muchas ideas que si no las tomamos en su contexto original, en su contexto correcto, sí suenan muy machistas, cosas que Jesús dijo, cosas que Pablo dijo, cosas que Moisés dijo, las leyes concernientes a los hombres y a las mujeres, y entonces es fácil de alguna manera tomar esto como algo machista. Sin embargo, como vimos en la enseñanza acerca de las mujeres en el ministerio, todos estos versículos que parecen indicar que las mujeres son inferiores a los hombres están tomados fuera de contexto. En verdad, la Biblia no enseña la desigualdad de género. A pesar de eso, hay muchas personas que dirían que estamos interpretando la Biblia desde una perspectiva masculina y que por lo tanto es tiempo de leer la Biblia de manera femenina. ¿Será que Dios es hombre? Hay muchos que dicen que sí, ¿verdad? Y hay muchos que dicen que eso está mal, que Dios no debería ser hombre, que Dios debería ser mujer. Hay una película que no se lo recomiendo, que se basa en un libro, que tampoco se lo recomiendo, que se llama La Cabaña.
No sé si ya tiene años, gracias a Dios, ya mermado bastante, pero La Cabaña es una excelente película si usted tiene ganas de ver Herejías una noche, porque realmente no, la forma en que expresa la Trinidad no es correcta, no estoy siendo machista con eso, pero una de las cosas que causó revuelo cuando salió este libro de La Cabaña y luego la película es que pintaban a Dios como una mujer, pintaban a Dios Padre como una mujer afroamericana con situaciones de obesidad. Y entonces ahí rompimos muchos paradigmas y entonces para muchos fue choqueante esta idea de decir Dios es mujer afroamericana. Esto es muy, muy extraño. No es por eso que la película está mal, sino otra vez es por la forma en que enseña la Trinidad. Pero hay muchas personas hoy día que dirían, ¿por qué no? Dios debería ser mujer. Ya Dios ha sido hombre demasiado tiempo. Hemos estado leyendo la Biblia demasiado tiempo desde la perspectiva de un hombre. Entonces deberíamos comenzar a leer la Biblia desde una perspectiva femenina. Porque la Biblia y Dios se han utilizado como un instrumento de opresión o de este término que es uno de los términos favoritos del feminismo, el patriarcado, ¿verdad? Esta idea de que los hombres gobiernan el mundo, por así decirlo, y entonces es responsabilidad de las mujeres romper y deshacer el patriarcado. Y principales entre los instrumentos del patriarcado está la Biblia y está Dios. ¿Será que la Biblia es un libro machista? Muchas personas dirían, sí, absolutamente que sí. ¿Será que Dios es machista? Sí, absolutamente que sí, según muchas personas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿es cierto eso? ¿Y cómo deberíamos responder a este tipo de cosas? Muy bien, entonces esa fue una pequeña introducción al machismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no somos machistas. Machos, pero no machistas. O sea, sí queremos ser hombres, o los que somos hombres, pero no machistas. Ahora hablemos del feminismo. Hablemos de la contraparte aquí del feminismo. El movimiento feminista como tal, de hecho es un movimiento político, es un movimiento que se origina a raíz de otros movimientos políticos. Principalmente entre estos dos movimientos están dos revoluciones. La Revolución Americana, si me pueden hacer favor de poner ahí la imagen. La Revolución Americana, que es por supuesto cuando las colonias americanas se rebelan contra Inglaterra, declaran su independencia y promulgan estas ideas de igualdad entre todas las personas, de los derechos básicos de los hombres. Y luego, casi inmediatamente después, la Revolución Americana termina en 1787 y 2 años después, en 1789, comienza la Revolución Francesa con el ataque contra la Bastilla, contra la prisión, el 14 de julio de 1789. Y el eslogan de la Revolución Francesa eran 3 palabras: liberté, égalité y fraternité. Libertad, igualdad y hermandad o fraternidad. Entonces esta idea de que todos los hombres, no las mujeres, todos los hombres son libres, todos los hombres son iguales y todos los hombres deben mantener una hermandad. Y entonces después de estas dos revoluciones surgen movimientos en el siglo XIX e inicios del siglo XX de mujeres que empiezan a decir: qué buenísimo que tenemos una democracia en nuestros países, pero nosotros también queremos igualdad de derechos. La igualdad de los derechos debería extenderse no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Y a este grupo de mujeres se les conoce como las sufragistas. Y las sufragistas lo que estaban buscando era el sufragio o el derecho de votar para las mujeres, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y finalmente, después de una gran lucha, lograron su acometido. Pero las mujeres en Estados Unidos llevan un poco más de 100 años de poder votar en las elecciones. En Inglaterra llevan un par de años más, pero no fue tampoco hace mucho tiempo. Pero luego viene esta pregunta: si yo tengo el derecho como mujer de elegir a mi presidente, a mi alcalde, a mi diputado, también yo debería tener el mismo derecho de ser electa presidente o presidenta, alcaldesa o diputada. Y entonces empieza esta idea a propagarse
de igualdad en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en el mundo artístico, en el mundo académico, en el mundo deportivo. Es decir, las mujeres, este movimiento feminista ha buscado originalmente la igualdad en todas las áreas, no solamente en el mundo político. Gradualmente se ha ido mejorando el estatus de las mujeres en el mundo laboral, aunque pues todavía no hay igualdad absoluta. Donde sí han logrado avanzar bastante en el movimiento feminista es en el mundo político. Hoy día, incluso en América Latina, hay varias de las repúblicas que han ocupado cargos altos. Hoy día ya no es sorprendente ver una mujer en un cargo público alto. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, no, yo no. Yo no soy un ejemplo de una mujer, gracias. Yo no soy una mujer en un alto cargo público. Ella es Michelle Bachelet, ella es la expresidenta de Chile, ¿verdad? Entonces, una mujer, obviamente, y presidente de Chile, no causó mayor revuelo, fue algo bueno. Luego tenemos otra señora que es Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta de Argentina, que pues tampoco causó mayor revuelo en ese sentido. Y luego tenemos a Roxana Valdetti, que es increíble porque Guatemala de hecho ha tenido a varias candidatas a la presidencia y han llegado cerca de quedar como presidente. Yo pensaría que no sería un futuro muy lejano en el que tuviéramos una presidenta en Guatemala. Obviamente Roxana Valdetti no tiene una muy buena reputación. Todos ustedes se rieron cuando yo puse la foto, ¿verdad? Nadie dijo, ¡ay, mi vicepresidenta! ¿verdad? Entonces, pero no tiene mala, pero déjeme hacer una observación, no tiene mala reputación por ser mujer, tiene mala reputación por ser corrupta, pero no tiene mala reputación por ser mujer. A nadie le critica el hecho de ser mujer, le critican el hecho de ser corrupta, son dos cosas muy diferentes. Entonces, en ese sentido sí han avanzado bastante los países latinoamericanos, a tal punto que en varios países hay algo que se llama cuotas, que lo que significa esto es de que un cierto porcentaje de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres. Es decir, si tenemos una cierta cantidad de diputados, un cierto porcentaje debe ser mujer. Si tenemos ciertos miembros del gabinete presidencial, cierta cantidad de los ministros deben ser mujeres. Ahora, esto es un arma de doble filo. Por un lado, alguien podría decir, qué buenísimo, ¿verdad? Hay diversidad, hay igualdad, le estamos dando el derecho a las mujeres, excelente. Por el otro lado, no todas las mujeres están de acuerdo con esto porque entonces eso parecería indicar que el único criterio es ser mujer. En otras palabras, en lugar de ser elegidas o escogidas por su inteligencia, por su capacidad, por su carisma, son elegidas simplemente porque son mujeres, ¿verdad? Entonces es un arma de doble filo. Entonces tenemos esto aquí. Por supuesto, el mundo deportivo, esta es otra área de controversia. Hay muchos equipos femeninos que quieren competir en ligas masculinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el equipo masculino, femenino, el Real Madrid, por ejemplo, que pues quiere competir en la UEFA Champions League. La selección femenina de Estados Unidos quiere competir en el Mundial con los hombres. Lo cierto es de que sí hay algunas diferencias anatómicas en cuestión de la masa muscular y la masa ósea entre hombres y mujeres. Entonces, competir hombres contra mujeres no sería exactamente lo más justo, pero por supuesto este es un tema muy controversial. Entonces, lo que el movimiento feminista original quiere es básicamente tener las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento para hombres y para mujeres. Ahí con eso estamos re bien. Bueno, entonces hablemos un poco acerca del movimiento de la teología feminista. Aquí ya vamos aterrizando a lo que estamos intentando llegar. Hablemos un poco entonces acerca de la teología feminista. Por supuesto, la teología feminista es un producto del feminismo. El feminismo se ha ido expandiendo en todos los diferentes ámbitos y la teología no ha sido la excepción. Y la teología feminista surge en conjunto con otro movimiento que se llama la teología de la liberación. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Y aunque la teología de la liberación no ve con buenos ojos a la teología feminista. Cuando hablamos de teología, hay un término que voy a definir y les pido que lo recuerden porque nos va a ayudar. Y hay algo que nosotros llamamos el lugar teológico. Cuando hablamos del lugar teológico, lo que estamos diciendo es la perspectiva o el punto de partida para hacer la teología. Es decir, cuando nosotros hacemos teología, todos tenemos ciertos lentes.
Estos lentes se llaman el lugar teológico, es decir, cuál va a ser nuestro punto de partida. Vamos a leer la Biblia en base a la iglesia, vamos a leer la Biblia en base a la historia, vamos a leer la Biblia en base a los guatemaltecos, vamos a leer la Biblia en base a los latinos, ¿verdad? Y el lugar de la teología de la liberación es el pobre. Leamos la Biblia desde una perspectiva de una persona pobre, una persona marginada. Y por ejemplo aquí vemos una excelente imagen, no sé si ustedes logran ver eso, pero eso es Jesús con balas, ¿verdad? Cintas de balas alrededor, pensando como un revolucionario. Entonces el lugar de la teología de la liberación es el pobre, el lugar de la teología feminista es la mujer. El punto de partida es, entonces, leamos la Biblia como mujeres. ¿Qué dicen las mujeres al respecto de esto? Y esto puede tener cosas muy buenas, muy buenos aportes y abrir un panorama totalmente diferente, porque podemos tomar en cuenta perspectivas diferentes. Las mujeres notan detalles que los hombres no notan, ¿verdad? No notamos. Las mujeres pueden estar atentas a detalles en una historia o en cosas, y las teólogas, mujeres, pueden traer cosas que un hombre no podía traer en ese sentido. Entonces, por ese lado, sí da un buen panorama. Y por supuesto la teología feminista ha buscado la igualdad de todos en la iglesia, de las mujeres en la iglesia, y surge de movimientos ecuménicos como el Consejo Mundial de las Iglesias, y hay otros movimientos como por ejemplo el Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica. Tengo el logotipo ahí. ¿No? Eso mero, el CEDEPCA. Esto es un movimiento feminista acá en Guatemala, que lo que busca es hacer teología desde la perspectiva de la mujer. El Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica. Si tienen tiempo, les animo a que vayan a buscar su sitio web, es muy interesante, tienen muchos artículos, están involucrados en muchos proyectos de ayuda a la mujer en el contexto guatemalteco específicamente y centroamericano. Ahora, ¿qué pasa entonces con las formas extremas del feminismo? Porque como cualquier movimiento o idea, el feminismo también tiene sus extremos peligrosos. Originalmente el movimiento feminista histórico buscaba la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora el movimiento feminista moderno no busca la igualdad entre hombres y mujeres, busca la destrucción del género masculino. Las mayores representantes del movimiento feminista ahora no están interesadas en una igualdad con los hombres, están interesadas realmente en destruir el género masculino, que se expresa en este término del patriarcado. Esto se ve, por ejemplo, hace algún tiempo en Estados Unidos, la Corte Suprema cambió una decisión. El aborto era legal a nivel del gobierno federal en Estados Unidos y la Corte Suprema salió a decir que de ahora en adelante no iba a ser legal a nivel federal, a nivel de todo el país, sino cada estado iba a tener que decidir si el aborto iba a ser legal o no. Por supuesto, esto ha generado un debate absolutamente increíble, pero lo que es muy interesante es de que antes el debate al respecto del aborto era sobre cuándo comenzaba la vida. Entonces porque el argumento pro vida siempre ha sido un aborto es un asesinato. Yo no tengo derecho de asesinar a nadie. Y el movimiento pro aborto decía no, lo que pasa es de que cuando hacemos el aborto todavía no están vivos. Entonces el gran debate era acerca de cuándo comienza la vida. Comienza a las 3 semanas, comienza a los 3 meses, cuando tiene un corazón, cuándo comienza la vida. Ese era el debate. Ahora el debate ya no es ese. Ahora el debate es que una mujer quiere tener derecho total sobre su cuerpo a tal punto de matar el feto. De hecho, en California hay leyes que permiten el aborto, escuche, postparto. En otras palabras, ya cuando el bebé nace, la mujer todavía tiene derecho legal a matar al bebé. Entonces ahí ya no hay una controversia si está vivo o no. Obviamente está vivo. Pero ahora el debate es, el movimiento feminista radical lo que quiere es derecho completo sobre sus vidas y sobre la vida de sus bebés, a tal punto que si yo quiero matar a mi bebé, aun cuando ha nacido, yo debería tener el derecho de hacer eso. Los medios masivos de comunicación se han aliado al movimiento feminista extremo. Como un buen ejemplo, solo evalúe cómo se pintan a los hombres, o específicamente a los papás, en la mayoría de películas, series y programas de televisión. Por lo general, la mamá
Las mujeres son las más inteligentes, las más carismáticas, las que saben lo que están haciendo. Usualmente los papás o los hombres son pintados de una manera, el papá es un poquito tonto, el papá es un poquito lento, el papá es un papá ausente, y entonces hay mucho ataque hacia la idea del hombre en los medios masivos de comunicación. Y gran parte del movimiento feminista extremo hoy día es una rebelión contra los parámetros opresivos impuestos por la sociedad sobre las mujeres. En otras palabras, se resume de esta manera. Las mujeres dicen, la sociedad espera ciertas cosas de nosotras como mujeres y nosotras no estamos en la obligación de cumplir con eso. Nosotros no estamos en la obligación de cumplir con las expectativas, con los roles que la sociedad demanda de nosotras. Ahora, eso hasta cierto punto está bien, pero el problema es que entonces si la sociedad ya no nos puede decir qué somos, entonces somos libres de ser muchas cosas diferentes. Y acá es donde entra la agenda LGBT. Porque lo que apoya al movimiento feminista extremo es esta idea de que el género es una construcción social. En otras palabras, uno es hombre solo porque la sociedad dice que uno es hombre. Uno es mujer solamente porque la sociedad dice que uno es mujer. Pero si yo ya no tengo que hacer caso a la sociedad, entonces yo no tengo que ser hombre, aun si mi cuerpo me dice que soy hombre, no tengo que ser hombre, yo puedo ser mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, porque yo así lo elijo. Entonces, ahora se está volviendo muy común en países desarrollados, supuestamente, permitir que los niños elijan su propio género. Entonces, cuando ven que un niño está empezando a jugar con muñecas, dicen tan lindo, ahora va a ser linda. Cuando ven a una niña jugar con carritos, los papás dicen tan linda, ¿verdad? Ahora va a ser lindo. Porque el género se vuelve una construcción social. Ahora, el problema es que entonces, si es cierto que el género es simplemente una construcción social, otra vez, somos libres entonces de hacer y de ser lo que querramos. Podemos ser homosexuales, podemos ser bisexuales, podemos ser transexuales, podemos ser asexuales, podemos ser todo tipo. Hay 37 géneros y pico ahora. Hay gente que se identifica como asexuales con una leve inclinación hacia el homosexualismo, una leve inclinación hacia el heterosexualismo. Se están poniendo muy de moda ahora los pronombres, ¿verdad? ¿Cuáles son sus pronombres favoritos? Y este tipo de cosas parten del feminismo extremo, por así decirlo. Es decir, hay cosas, como todas las ideas, se pueden llevar a un extremo. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde para la igualdad? Y otra vez, yo estoy haciendo estas preguntas de manera retórica, pero ¿dónde para la igualdad? Entonces, estamos de acuerdo con que las mujeres deben tener igualdad de derechos. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero luego viene, por ejemplo, los homosexuales y dicen, nosotros también queremos igualdad de derechos. Entonces, ¿cuál es el parámetro para decir, ok, sí les vamos a dar derechos iguales a las mujeres, pero a los homosexuales no? Si los homosexuales dicen, nosotros nos queremos casar, ¿qué parámetro deberíamos usar para decir, no, ustedes no se pueden casar? Pero sí le permitimos a las mujeres. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde entra a veces el dilema moral. Vaya, dejemos por un lado a los homosexuales, hablemos de los pederastas y pedófilos. Ellos también quieren derechos iguales. Entonces, si les otorgamos a 2 hombres o a 2 mujeres derecho para casarse, entonces, ¿por qué no concederle derecho a un hombre de 50 años casarse con una niña de 14 o de 7? Total, amor es amor. Entonces, ven cómo esto se puede convertir en una pendiente peligrosa si no tenemos estándares, si no tenemos un parámetro que nos diga hasta dónde llegar. Gracias a Dios tenemos un estándar, tenemos un parámetro, y el estándar y el parámetro es la Biblia. Y la Biblia apoya a la mujer y condena al homosexualismo como aberración a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a la mujer sí? Es obvio, porque Dios crea al ser humano hombre y mujer. Es Adán y Eva, no Adán y Esteban. Entonces es hombre y mujer. Y cuando Dios ve al hombre solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y la ayuda idónea que le hace es una mujer. Y Dios ve al hombre y a la mujer y dice, eso es bueno. Eso significa que la base para la igualdad de género es una base bíblica, porque Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él.
Sí es cierto que Dios saca a la mujer, por así decirlo, de la costilla del hombre, pero eso no significa que la mujer es imagen y semejanza del hombre, es imagen y semejanza de Dios. Tienen la misma dignidad, la misma imagen, la misma posición, el mismo estatus. Y eso nos ayuda a trazar la línea y decir, podemos darle y debemos darle igualdad de derechos en todos los aspectos a hombres y a mujeres, más no a grupos homosexuales y menos todavía a pederastas y pedófilos. Pero antes de eso, debemos preguntarnos, ¿es la Biblia un libro machista? Porque uno de los argumentos feministas es que, por supuesto, la Biblia es un libro machista y que se ha utilizado para perpetuar la narrativa machista. Y en esa parte de que se ha usado la Biblia para perpetuar la narrativa machista, sí, tienen razón, absolutamente, definitivamente. Muchos pastores, muchos ministros han utilizado la Biblia para justificar esta idea que las mujeres tienen que mantenerse en silencio, en subyugación completa ante los hombres. Lo que hay que averiguar es si utilizan la Biblia de manera correcta. Cualquiera puede utilizar la Biblia. La pregunta es si la están utilizando de manera correcta. Y lo que hay que entender es que la Biblia debe ser evaluada a la luz de su contexto y de su época. En otras palabras, no podemos comparar la Biblia con la Constitución Política de la República de Guatemala. Son dos cosas totalmente diferentes, escritas en dos épocas totalmente distintas. No se puede comparar eso. Lo que se debe hacer es preguntarnos, ¿cómo trata la Biblia a las mujeres comparado a cómo trataban las demás culturas a las mujeres? Y cuando vemos eso, nos damos cuenta de que el contraste es muy marcado. Por supuesto, no se les concede a las mujeres en el Antiguo Testamento la misma posición que los hombres. Las mujeres no tenían todos los derechos en la Torá que tienen los hombres. Hay cosas que hoy día nosotros no haríamos. Por ejemplo, Jacob se casa con una mujer y luego se casa con su hermana y luego se casa con otras dos concubinas y tiene hijos con todas. Esa no es una aspiración para nosotros hoy día. Entonces yo tengo la unción de Jacob, no. Abraham le dice a su siervo, anda a traer esposa para mi hijo, sobornala con joyas. Eso es prácticamente lo que, y preguntarle a su papá si le da permiso de irse con vos para que mi hijo tenga una esposa. Y eso es lo que hace él, cuando va a buscar la esposa a Isaac y se encuentra con Rebeca, le da joyas, le da un montón de cosas y acá ¡ay! Y luego le pregunta a su papá, a sus hermanos, ¿se va conmigo? Y todos dicen sí. Y luego le preguntan, ¿vos qué decís? Yo no puedo decir si sí o no, dice. Ustedes ya decidieron. Bueno, pues eso no es el ideal hoy día, ¿verdad? Pero cuando se compara la forma en que el Antiguo Testamento trata a las mujeres con, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es un código babilónico de leyes más o menos contemporáneo, nos damos cuenta que a las mujeres la Biblia las trata de una mejor manera, mucho mejor que las demás culturas. Y vemos ejemplos como, por ejemplo, Jesús. ¿Cómo trataba Jesús a la mujer? ¿Jesús las denigraba o las exaltaba? Como rabino judío, Jesús se comporta de una manera totalmente revolucionaria. Para comenzar, Jesús le habla a las mujeres. Todo eso ya es una revolución. Se sienta a la par del pozo en Juan 4 y entabla una conversación con una mujer de muy mala reputación. 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Mala reputación aún para hoy día, menos todavía para ese momento, y Jesús está muy interesado en ella. Llama a las mujeres hijas, las toca. Eso lo hubiera contaminado automáticamente como un rabino judío, pero él las toca. Permite que las mujeres se le acerquen, acepta a mujeres como discípulos. Si los demás rabinos consideraban que era un desperdicio de tiempo enseñarle a una mujer la Torá, pero Jesús se acepta a mujeres como sus discípulos. Algunas de sus últimas palabras fueron dirigidas a mujeres. Mujer, he allí tu hijo. Hijo, he allí tu madre. Hablándole a María y a Juan en el Evangelio de Juan. Y las mujeres, por supuesto, fueron las primeras en ver al Cristo resucitado. Entonces, si nos preguntamos si la Biblia es un libro machista, la respuesta es no. Si nos preguntamos si Jesús es machista, la respuesta es no. Otra vez, comparándolo con el contexto, no lo es. Por supuesto, también se ha acusado a Pablo de ser machista por alguna de sus declaraciones.
Pero una vez más debemos evaluar a Pablo en base a su contexto y su cultura, y cuando se hace eso es absolutamente revolucionario. Vaya, asumamos por un momento, aunque no es cierto, pero asumamos por un momento que Pablo sí está diciendo lo que muchas personas piensan que está diciendo cuando él dice que la mujer debe aprender en su casa y no en la iglesia. Va, perfecto. De todas maneras le está diciendo que puede aprender. Eso jamás se le hubiera permitido a una mujer en un contexto no cristiano de la época de Pablo. Le manda a los hombres, en Efesios capítulo 4 y 5, le manda a los hombres que sean monógamos, por ejemplo, que se casen con una mujer, que sean fieles a esa mujer y que la traten con dignidad y amor a sus esposas. Es increíble. Pablo le dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Usted se imagina cómo los efesios originales hubieran escuchado esto? Otra vez, si la mujer es el equivalente antiguo de un carro, y ahora Pablo está diciendo, amad a vuestras esposas y entréguense por ellas como Cristo se entregó por su iglesia. Esto es absolutamente revolucionario. Esto es totalmente contracultura. Esto es totalmente inaudito. Lo que sucede es que hoy día nosotros vemos el matrimonio de una manera muy similar a la que le veía Pablo, porque la cultura ha cambiado. Hoy día, aun si no son cristianos, se espera fidelidad de alguna manera, se espera monogamia. Pero en el contexto de Pablo era absolutamente diferente. La última pregunta es entonces, ¿Dios es hombre o Dios es mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios es hombre o Dios es mujer? ¿Es hombre? ¿Dios es hombre? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? ¿Cómo decían en los campamentos? ¿Quién gritan más? Los hombres o las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Es hombre o es mujer? Pues aquí está la respuesta, es espíritu. Entonces realmente no es ni hombre ni mujer. Dios trasciende el género. Por lo general Dios sí se presenta con características masculinas. Sin embargo, y esto es algo que es un aporte de la teología femenina o feminista, Dios sí tiene muchas características femeninas en la Biblia. Por ejemplo, uno de los títulos que se le conoce a Dios es el Shaddai. El Shaddai significa literalmente el Dios de muchos pechos. Qué interesante. Dios se presenta como la madre de Israel. Entonces es interesante. Habla de cómo una madre recoge a sus hijos, así yo lo sé, como una gallina recoge a sus polluelos, así lo sé. Entonces son imágenes femeninas en ese sentido. Entonces Dios sí se presenta con algunas características femeninas, pero Dios está por encima y más allá del género. Muy bien, entonces terminemos de amarrar todo esto. ¿Cuál entonces debería ser nuestra respuesta? Ya hemos hablado de las formas extremas del machismo, ya hemos hablado de formas extremas del feminismo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Debemos permitir que la Biblia transforme cada aspecto de nuestro ser. En otras palabras, las decisiones que nosotros debemos tomar deben ser en base a una cultura cristiana y no a una cultura guatemalteca. Eso significa que no somos machistas, tampoco somos feministas, porque la palabra y solamente la palabra debe gobernar nuestras relaciones interpersonales. ¿Y qué dice la palabra? Gálatas 3, verso 28 dice que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Esto no está diciendo que no hay diferencias entre géneros, los roles son diferentes, las funciones son diferentes, las habilidades, las mujeres pueden hacer cosas que un hombre no puede hacer, como tener hijos. Entonces Pablo no está diciendo ya no existe el género, ya no existe el sexo. Lo que está diciendo es de que no hay desigualdad o inferioridad intrínseca entre ambos. ¿Cómo se aplica esto entonces de manera práctica? Y con esto es lo que yo quería terminar acá. ¿Cómo aplicamos esto entonces de manera práctica, tomando entonces esta perspectiva? Bueno, entre otras cosas, significa que una mujer sí puede ejercer liderazgo y enseñar en una iglesia. Entonces, el utilizar estos versículos bíblicos fuera de contexto para limitar el papel de la mujer en la iglesia es machismo, disfrazado de hermenéutica. Entonces las mujeres deben poder ejercer liderazgo y enseñar en una iglesia. No hay un ministerio al cual un hombre pueda optar que una mujer no pueda optar. Entonces es bastante complicado, por no utilizar otra palabra, desde una perspectiva hermenéutica, decir, sí, las mujeres pueden ser maestras, pero no pueden ser pastoras. ¿Por qué? A las mujeres sí pueden ser profetizas, pero no pueden ser apóstoles. ¿Por qué?
Entonces, no hay cargo ni ministerio al cual una mujer no pueda optar. Por el otro lado, una mujer no debe buscar dominar a su esposo o usurpar el lugar que Dios ha designado para él. Porque la Biblia sí es clara, y otra vez aquí es donde ofendemos un poquito a la agenda feminista. La Biblia sí es clara que el hombre es cabeza del hogar. Eso es lo que dice la Biblia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la mujer debe entregarse y sujetarse al hombre. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, eso nunca se debería utilizar como un instrumento de opresión, pero eso tampoco significa que entonces ahora la mujer es la que unilateralmente toma todas las decisiones y controla todas las cosas y le dice al pobre marido y hasta le puede pegar y qué le importa. Total, ella es la que manda. Entonces, ese no es el papel que Dios ha designado para una mujer. Una mujer debe buscar apoyar y levantar a su esposo con sus palabras y acciones. Así como un hombre debe buscar cuidar y proteger y proveer y amar a su esposa de una manera que ella reciba amor, una mujer también debe tener cuidado de utilizar sus palabras y sus acciones para exaltar y nunca para denigrar a su esposo. Una de las mayores maneras en que una mujer puede denigrar a su esposo es a través de sus palabras. Que vos no servís para nada, es que porque no puede ser como el vecino, que no sé qué, que no sé cuánto. Tenemos un montón de cosas allí. La Biblia debe trascender nuestra cultura. Entonces, la iglesia debe animar a las mujeres a que se superen. Una iglesia nunca debe intentar mantener a las mujeres suprimidas en el ámbito educativo o académico. Esto significa que si una mujer va a pedir consejo a una iglesia y dice, fíjese que estoy pensando poner mi propio negocio o emprender mi propia carrera, el consejo de la iglesia debe de ser, dele. Vamos a orar por usted. No debería ser, ay no, ¿cómo va a pensar usted mujer? Entonces la iglesia debe animar a las mujeres a que se superen. Voy a decir esto que también creo que es muy, muy importante. Bueno, y que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones, por ejemplo, sobre con quién casarse, dónde vivir o a qué dedicarse. Yo he escuchado de casos donde es eso de, pastor, dígale a mi hija que no se case con la persona con la que ella se quiere casar. No quiero que se case con él, quiero que se case con él. ¿Y cuál es su problema con el otro? Es que no me gusta. ¿Pero es cristiano? Sí, es cristiano. ¿Trabaja? Sí, trabaja. ¿Estudia? Ya se graduó. Entonces, ¿cuál es su problema? Pero otra vez, entonces, si no, estamos utilizando la iglesia y la Biblia como un instrumento de opresión. Por el otro lado, una iglesia nunca debe solapar o justificar la infidelidad o el abuso en un matrimonio. ¿Qué significa esto? Que cuando viene una pareja o viene una mujer y le dice al pastor o al líder o la iglesia, mi esposo me está engañando, mi esposo me es infiel, la respuesta del pastor nunca debería ser, déjelo, total así son los hombres. Esa no es una respuesta bíblica, esa es una respuesta tonta y ridícula. La pregunta debería ser, ¿su esposo quiere restaurar el matrimonio? Sí, perfecto, restauremos el matrimonio. Si la respuesta es, no, él no le importa, él ya se fue, entonces la respuesta bíblica es, entonces usted también váyase. No les gusta, pero es lo que la Biblia dice. Voy a decir algo, esto es muy importante, la Biblia sí permite el divorcio. La Biblia sí permite el divorcio en dos situaciones, infidelidad y abuso. Si una mujer llega con un pastor o un líder cristiano y dice, mi esposo me está golpeando, ¿qué hacemos? Oremos para que el Señor lo toque. No, ya la está tocando a ella y por eso no hay que estar orando. La respuesta es, sálgase de su casa lo más rápido posible y si sigue así, tomemos acción legal contra él. Entonces, porque si no, es que ese problema no, es que como hay que estar sujeta, hermano. Entonces ya tenemos un problema porque ya estamos usurpando el lugar. El hombre en este caso está usurpando el lugar que a él le corresponde y por lo tanto no se le puede exigir a la mujer que cumpla con su lugar si el hombre no está cumpliendo con su lugar. No sé si me explico. Entonces si él ya está perdiendo toda credibilidad y toda solvencia como esposo, entonces no se le puede pedir a la mujer, pero usted sí tiene que, no, ámelo más. Jamás se le puede decir a una mujer, es su culpa que su esposo le haya sido infiel. Tal vez si usted hubiera sido una mejor esposa, tal vez si usted lo hubiera hecho un mejor trabajo en el área sexual, entonces él no la hubiera engañado. Pero ahora de plano aguántese porque así son. Los hombres son iguales. Pero eso es denigrante para los hombres también. Es terrible. O esta otra cuestión que yo he escuchado muchas veces,
el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. ¿Ha escuchado usted esa frase? Eso no es bíblico. La Biblia dice que todos, tanto hombres como mujeres, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. La Biblia enseña que todos debemos practicar el autodominio, el dominio propio. Entonces eso no, porque vea, analicemos esa frase. No, es que el hombre, entonces mi hijita, tenga cuidado. Tenga cuidado con eso, no, porque recuerde que el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Entonces usted se lo permite, va a llegar hasta donde usted ya sabe dónde. Entonces analicemos lo que le estamos diciendo. Uno, le estamos diciendo que los hombres son bestias peludas que nos pueden controlar, que operan en base al instinto nada más y no en base al razonamiento, y por lo tanto no pueden controlarse en lo absoluto. Y dos, le estamos poniendo la responsabilidad total y absoluta a la mujer. En otras palabras, si pasó algo fue su culpa, porque usted se lo permitió. Y si usted se lo permitió, es una mala mujer. Las buenas mujeres no permiten que sus hombres hagan eso. Las malas mujeres sí, entonces ya ve, es su culpa. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Eso es bíblico? Pregunto, ¿eso es bíblico? Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Otra vez, que tanto hombres como mujeres deben presentar sus cuerpos como. Entonces la enseñanza bíblica es, debemos enseñarle a nuestros hombres, a nuestros hijos, hay límites. Y debemos enseñarle a nuestras hijas también. Pero no debemos poner esto solamente sobre las mujeres en ese sentido. Esos son ejemplos del machismo latinoamericano disfrazándose de consejos evangélicos. Y no estamos llamados a ser guatemaltecos, estamos llamados a ser cristianos. Nuestra cultura cristiana trasciende nuestra cultura guatemalteca. Pero es que así me criaron, lo felicito. Ahora en Cristo usted es una nueva criatura. Es que en mi casa mi mamá hacía de todo y mi papá solo estaba ahí tiradote todo el día, ahí luego, entonces vos también tienes que hacerlo. Disculpame, papadito chulo, te hubieras casado con tu mamá si eso es lo que hubieras querido, pero ahora es diferente. Somos nuevas criaturas. Y la Biblia enseña que el matrimonio es complementario. Ambos se sirven, ambos se edifican, ambos ayudan en todas las cosas. La iglesia debe enseñar el modelo bíblico del matrimonio, que es absolutamente maravilloso. Lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, lo que la Biblia enseña acerca de los diferentes géneros es absolutamente maravilloso. Teniendo a hombres y a mujeres que cumplen sus papeles y lo que la Biblia les manda a hacer y sus llamados, es algo absolutamente increíble.